Yo a Patricia la conozco de siempre, la admiro mucho como actriz, pero como persona nunca la había tratado. Y cuando la conocí aquí y empecé a trabajar con ella, bueno, la quiero mucho. Trabajar con la maestra Patricia es un reto. Es muy profesional, es muy exigente, pero es muy cálida, muy simpática y muy clara en lo que quiere. Entonces, es difícil porque hay que ser muy profesional. Esa sería básicamente la razón, muy profesional. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Alix Bauer, gracias por acompañarnos aquí en Palabras Mayores y es un programa de lujo, de verdad es un programa que a mí me enorgullece muchísimo presentarles a la maestra Patricia Reyes Píndola, que, bueno, primordialmente es actriz, pero de ahí se derivan varias cosas porque ya tiene como muchas profesiones. Primero, antes que nada, bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estamos en la ANDI, sí, que es la Asociación Nacional de Intérpretes. Así es. Y por eso les decía yo que son muchas cosas, porque es actriz primordialmente, directora, escritora también, que ya platicaremos de eso. Sí, quien escribe un libro es escritor. No, mucho respeto a los escritores. Y ahora también dedica gran parte de su tiempo a esta asociación. Sí, mira, a mí siempre me ha interesado mi gremio. Uh-huh. Es la segunda vez que tengo oportunidad de estar en la ANDI, soy presidente de Vigilancia y me gusta mucho, es un trabajo que me gusta, no sé a qué horas me hago espacio, pero me hago, por eso les pedí que fuera aquí la entrevista, porque tengo que venir a ver cosas, y entonces tengo pues escuelas que siempre, ya voy a cumplir 25 años con las escuelas, y acabo de abrir una recientemente, hace un mes, en Polanco, tengo una en Puebla, tengo una en Interlomas, y tengo una en Satélite, porque esta ciudad ya es tan grande. Que no puede llegar alguien de Entonces, un lado. sobre todo para niños y adolescentes, les ha funcionado muy bien. Y ya más grandes si vienen a lo que yo llamo mi alma mater, que es la de la Colonia Juárez. Las escuelas, pues obviamente que yo ya con tantos años, las iniciamos mi hermana y yo, pero ahora ya hay una gente joven al frente, que es mi sobrino, Luis Moragues, que está al frente, y yo le sigo dedicando tiempo. De hecho, ahorita en la mañana ya había pasado una de las escuelas a ver a los muchachos, y de repente hago escenitas con ellos para los exámenes. No sé cómo le hago, pero me doy tiempo de todo. La verdad es que yo siempre digo que la suerte pasa muy temprano. Me despierto muy temprano y desde muy temprano ando haciendo cosas, y entonces pues me da tiempo. Justo ahora acabo de hacer una alianza con gente muy joven para tener una productora, y hicimos la primera película independiente que se llama Mi Mariachi. Acabamos de dar el claquetazo inicial. Final, ¿no? Final. Ya final. Quiero decir que nos llevó 2 años hacerla, porque el cine independiente no hay dinero, y entonces teníamos... Pero bueno, al final ya está, ya está en la postproducción terminando. No tuve hijos, pero como si los tuviera, el que está al frente de la escuela, siempre le digo a mi hermana, yo como andaba muy ocupada te lo mandé a hacer. y es como si fuera mi hijo. Tengo la fortuna de tener a mi mamá, que va a cumplir 90 años. Por cierto, ahorita te voy a regalar un audiolibro que acabamos de hacerle, de La felicidad después de los 80 años. Y bueno, pues sí, me doy el tiempo hasta para hacerle el audiolibro, y también siempre tengo apoyo de muchos amigos. Efectivamente, tengo muchos amigos que me quieren, y de muchos años que me ayudaron a poder hacer el audiolibro. Entonces, pues un amigo junto conmigo lo narró, el Horacio Castelo. Mi amiga Payín Sejudo cantó, que es cantante de jazz, y también cantó, y su novio es el del sax. Y todos los amigos participaron. Todos mis amigos participaron, y Carmen Salinas me apoyó con su estudio de dejármelo más barato, porque es un estudio de primerísima. Su ingeniero tiene 5 Grammys. Y bueno, pues me dio oportunidad de hacerlo ahí. O sea, realmente es de cariño, pero sí, sí, no sé cómo le hago para que me des... Sí, pero yo sí quiero saber. Es decir,
¿Le atañe también o le agradece o crees que es parte de que tengas tantas ocupaciones, tantos deberes? Porque además de que son un gusto, también son obligaciones. Claro. Uno no puede dejar de Las asistir. escuelas son obligaciones, Exacto. los llamados son obligaciones, la Andy es una obligación. Exactamente, mi porque familia no es como que es un uno... gusto, pero también tengo obligaciones con mi familia, ¿no? Con Y mi esto madre. es lo que crees que te mantiene así, porque bueno, la parte genética no se puede negar, porque si tu mamá aún sigue viva es un gran Y haciendo peso. cosas. Exactamente, entonces, bueno, la parte genética no se puede negar. Pero si la parte genética, si uno depositaras únicamente las cosas en la parte genética, pues no estarías tan bien, o no sé, porque si dices que tu mamá también se mantiene activa, Sí, hombre, tiene mi mamá mucho que ver. a los 70 años empezó a tomar clases de muchas cosas. Empezó a los 70 años a tomar clases de computación, a tomar clases de pintura, a tomar clases de escultura, a tomar clases de poesía. A los 70 años. Sí, creo que sí es genético y también son esas ganas de vivir, ¿no? Ajá. Yo amo la vida y amo a mis amigos y aparte tengo mascotas y también las atiendo. Me dicen, ¿y a poco las sacas tú? Pues sí, como no, a veces me doy mi vuelta con ella en los parques. Ajá. Claro, con mis mascotas que las adoro. ¿Eso se aprende? ¿Esta actitud ante la vida y estas ganas de vivir se aprenden, se maman, se encuentran? Yo creo que es un poco todo. Para mí sí ha sido un ejemplo mi mamá de ver de lucha desde cuando estaba joven, como trabajó en tantas cosas para sacar adelante a 3 hijos, porque se separó muy pronto de mi papá y bueno, ella se quedó al frente. cargo. Yo he visto así como a miles de mamás, como seguramente todos tenemos una mamá que ha luchado por sacarnos adelante, ¿no? Las mujeres mexicanas son muy entronas, entonces bueno, pues tengo esa parte. Yo decidí no tener hijos, pero decidí hacer otras muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en San Miguel de Allende, que me gusta, tengo con otros amigos un pequeño negocio de construcción, porque me gusta la construcción. Entonces también voy a San Miguel, me dicen, ¿y vas? Le digo, claro que voy, porque me encanta la obra. A mí le digo que la obra que más me gusta es la negra. Entonces, claro, me encanta cuando van a empezar una obra de una casa o algo, y lo hacemos entre socios, equipo, amigos, claro, en ajá. equipo, ¿no? Hablabas en algún momento, en alguna otra entrevista, que los actores sientes tú que no crean, más bien recrean. Sí, yo sí lo creo, que somos, interpretamos, ¿no? Luego se enojan mucho mis compañeros cuando lo digo, pero es la verdad. Nosotros seguimos un guión, nos dan las características de un personaje, nosotros lo recreamos. El que lo crea es el escritor. Por eso no hay becas, por ejemplo, en Conaculta para actores como creadores. Hay para escritores, los músicos son creadores, ¿no? El director al final tiene todo, pero siempre nosotros siguiendo una línea. Si yo escribo mi personaje, pues soy la creadora de mi personaje. No, es que yo creé mi personaje. No, si te dieron unas bases, nos dan unas bases, y con esas bases lo recreamos. Y a lo mejor nos queda más bonito de lo que se imaginó el que lo escribió. Ajá. Pero siempre sobre la base. Yo le tengo mucho respeto a los que escriben. Y soy de las que en televisión no quiero cambiar las líneas. Me dicen, ay, es que está muy complicada. Pues eso es lo divertido. A ver, que se entienda natural esta frase tan complicada. Ajá. El otro día me tocó decir en una novela, no se me olvida la frase, porque decía, prefiero estar boca abajo en un nido de víboras que seguir bajo el mismo techo que ella. Entonces, si vas a decir eso, le dije, claro, a ver, el chiste es que me salga normal. Sí, que sea una Que sea algo plática vaciable a natural. ella. Ajá. Y bueno, cuando lo vi al aire dije, salió normal. Decían, cámbialo, está muy rebuscado. ¿Por qué lo voy a cambiar? Y además porque el escritor fue esa labor, ¿no? El de escritor hacerlo. pensó en prefiero estar boca abajo, bajo un nido Sí, de lo de haber víboras, pensado ¿qué como pasa? lo peor que podía pasar, ya no hay nada peor, Ya no, ¿no? entonces, ¿qué voy a decir, no? Ajá. Que dormir bajo el mismo techo que esa Mariana. persona. Pues, Ajá. yo dije, lo voy a decir tal cual, ¿cómo no? ¿Cómo escoges tus trabajos? Porque también ya después de hace mucho tiempo ya te puedes dar este lujo y me intriga mucho la parte de tu vida personal, que la mantienes muy privada y a la vez
dices de tus personajes también que te aferras a ellos por el personaje, por el perfil y las características de él, y casi no metes nada tuyo. No, mira, no meto nada mío porque si no, al ratito todos los personajes se parecerían, ¿no? Entonces yo sí trato de a cada personaje buscarle su manera de pensar, su manera de vivir, sus experiencias. Tuve un muy buen maestro, el maestro Mendoza, que en paz descanse, que decía las experiencias personales son las vivencias y las vividuras son las experiencias de los personajes. La palabra que él se inventó, ¿no? Vividuras. Entonces decía, no usen sus experiencias personales, busquen las vividuras de los personajes. Y entonces resulta muy divertido. Entonces yo les hago historias, ¿no? Porque luego no te las escriben en las novelas, además si no eres el estelar que te digan todo. Entonces decía, bueno, esta señora, ¿por qué estará sola? Ah, seguro, porque entró muy joven a trabajar esa casa y fue criada en esa casa y pues por eso ya llegó a ser el ama de llaves, pero seguramente cuando entró empezó a hacer... Le hago sus propias vividuras. Ajá, todo su antecedente para saber por qué en ese momento es como es. Sí, yo me los invento. Ajá. ¿No? Y a veces voy y se los platico al director, pero luego ya no hay tiempo, cuando tienes que hacer 23 escenas o 40 escenas en un día, pues o te haces tú tus propias vividuras o no te salen, ¿no? Ajá. ¿Y cómo es que has logrado mantener tu vida privada? Porque aunque uno se lo proponga, luego no resulta tan fácil. A ver, te cuento. Nunca ha entrado un periodista a mi casa. Eso ya es una manera de marcar, ¿no? Yo normalmente las entrevistas, como si las hacemos en su casa, las hacemos en mi oficina. Yo tengo una escuela y tengo muy buen espacio para hacerlo. Entonces, esa es una. Guardar ese espacio que sé ese que espacio nadie lo que es mi transporta. casa y no quiero que entren las cámaras y estén porque no tengo una sola foto de trabajo en mi casa. Todo es de la vida familiar Todo y de es amigos. mi vida familiar, de amigos, mis amores, no, nada. Okay. Nada, no hay una foto que digas, ay, ese es de esa película. Y eso. No, esas están en la escuela. Okay. Esa es mi vida pública y están allá. Y yo en mi vida privada soy ama de casa. Y voy al súper y salgo a comer y cocino. Y otra es que pues yo no ando en los lugares nunca exhibiéndome de nada. Yo salgo a trabajar, me encanta estar, amo las cámaras, me encanta estar, pero ya a la hora que yo voy a hacer algo, normalmente lo hago en mi casa. Okay. Y, por ejemplo, mis 60 años, fueron casi 300 personas. No hay una nota, porque yo en cada mesa de mis amigos les puse, este es un secreto que quiero compartir con ustedes. Son mis 60 años, les pido de favor no fotos, no videos, no subir nada a las redes. Vamos a ser cómplices de mis 60 años. Y todos me respetaron. De mi secreto, de compartirlo conmigo. O sea, estamos aquí, digo, no había nada que ocultar, estamos en familia. Nada más mantenerlo para ustedes. Pero no quería yo, digo, entonces, deja de ser privado. Una fiesta que, bueno, de 300 personas. Ajá. Pero deja de ser privado. Me pasó que en los 50 años, no sé cómo se enteraron, y al ratito estaba TV Notas y estaba... Y bueno, yo sí los recibí muy amablemente, pero les dije, ay, hasta aquí, yo aquí fuera de la puerta, y ahorita, discúlpenme, Pero yo voy a ya me cerrar voy. las puertas. Porque es un evento privado. Entonces, bueno, eso ha sido incluso cuando me enfermé, yo lo pude mantener de manera muy privada. Mucho tiempo. Mucho tiempo, hasta que yo decidí sacarlo, que yo solita me hice una entrevista. Sí, eso lo sé. Vamos a hacer una pequeña pausa y Claro. regresamos con eso porque sí quiero saberlo y seguramente ustedes también, porque es un gran obstáculo que hay que vencer y que solamente se vence con estas ganas y con esta actitud de vivir y de salir adelante. Regresamos en un segundito.